comenzará, ahí comienza. Bien. Son muchas gráficas para que vayan viendo. Ah. No tenemos este tipo de gráficos, si se llegan a ver. ¿Se acuerdan que habíamos visto que se podían graficar cuando quedaban graficar la distancia con respecto al tiempo? En el eje X sería el horizontal, se dibujaba el tiempo. Y en el eje Y se dibujaba el espacio, la distancia recorrida. Y ustedes buscaban en una tabla como esta los puntos para poder dibujar. ¿Se acuerdan de eso? ¿De cómo era el dibujo? Me imagino que sí, como nadie respondió. Tenía el micrófono apagado, sí. No, Sí. profe, yo no. Yo estaba hablando, pero tenía el micrófono apagado. No te acuerdas bien. Ahora vemos un poquito de la semana pasada. Yo para saber si volvemos a la semana pasada. Un segundito. Que busco el archivo porque se me olvidó abrirlo. Vamos a la parte de acá. Todo esto es lo que trabajamos la semana pasada, que era todo lo de posición, trayectoria, cómo se dibujaba, por cómo se dibujaba la posición con respecto al eje Y, con respecto al eje X, los tipos de movimiento, de trayectoria, circular, parabólica, elipse, todo lo que vimos la semana pasada. Bueno, después empezamos con el tema de los gráficos, que estaba el ejemplo de la hormiga, ¿se acuerdan de la hormiga esa hormiga que es supersónica, que va a 100 kilómetros por hora? Entonces yo, como va a 100 kilómetros por hora, yo puedo hacer un gráfico y unir los puntos. Por ejemplo, esta hormiga en el tiempo 0 se encontraba en la posición 0. Al tiempo 1 hora se ubicaba en la posición 100. En el tiempo 2 horas se ubicaba en la posición 200, porque como la velocidad era 100 kilómetros por hora, cada hora que recorría eran 100 kilómetros. Entonces, iba aumentando. Profe, disculpe que le corte. Ahí me avisó Felicita, que Sí. tuvo que salir porque le anda mal el internet. Bueno, perfecto. Seguimos. Te va a quedar todo grabado, así que no se preocupe. Bien, acá. Ceci, ¿que le esperemos o seguimos? No sé qué te dijo. No, que siga nomás, profe. Ah, bueno. Entonces tenemos. Cada punto es 1 metro. Por ejemplo, acá, 1 hora recorrió 100 kilómetros, 2 horas 200 kilómetros, 3 horas 300 y así, porque la velocidad era 100 kilómetros por hora, que recorría cada por hora 100 kilómetros. Y una vez que tenías todos los puntos, vos los hacías una recta, no la voy a poder dibujar acá, hacías una recta y conectabas cada punto y te quedaba así, hasta acá abajo. Te quedaba una función del espacio, que es el eje, así lo voy a marcar, el eje X, que es el espacio, y el eje Y, que era el tiempo. ¿Sí? Ahí quedaba la gráfica de espacio versus tiempo. Y ahora, ¿qué, qué vamos a hacer? Se va a complicar un poquito. Esto suponemos que la velocidad siempre era constante, que no cambiaba. Ahora, realmente la velocidad puede ir cambiando, pero bruscamente, en forma instantánea. Es decir, que un objeto va caminando, una persona va caminando y de pronto se queda quieta.
y después genera otra velocidad, es decir, que empieza a caminar de vuelta, pero con una velocidad diferente. Y después puede ser que se detuvo y volvió porque se le cayó algo en el camino y tenemos entonces todo un movimiento. Entonces vos podés escribir todo ese tipo de movimiento a través de la gráfica, que quedaría lo que yo mostré acá. Es una gráfica que describe el movimiento, pero vamos a empezar con este que es más fácil, que es solamente tiene la ida. En este caso, el objeto está en el punto cero, que es este acá, que a la hora recorrió 40 kilómetros. Después, durante una hora, se mantuvo quieto. Y después, durante 2 horas, perdón, durante sí, 2 horas, de 2 a 4, empezó a moverse. Pero, si se fijan bien, la primera recta está más inclinada hacia arriba que la segunda recta que está acá. ¿Qué indica eso? Que esta parte es más lenta que esta parte. Yo le pongo letras que sean los tramos. Este sería el tramo C, este es el tramo B y este sería el tramo A. Entonces, si yo me pongo a traducir el movimiento, yo digo, un objeto salió de la casa a una velocidad constante durante 40 kilómetros. A la hora se detuvo durante una hora a 40 kilómetros de la casa. Y luego de esa hora empezó a alejarse de la casa, pero con otra velocidad hasta llegar a 100 kilómetros del punto inicial, que es decir, que era su casa. Entonces nos queda separado en 3 tramos. ¿Se entendió más o menos esto? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a ver lo mismo, pero con un dibujito más complicado. Este de acá. ¿Lo ven bien ahí o lo hago más grande? A ver, Sí, sí, se ve bien. ahí. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico y acá está el recorrido. Yo tomo los puntos, me va a quedar que el punto 0, 0 se encuentra acá. A la hora se encontraba a 10 kilómetros del punto inicial. Y a las 2 horas estaba a 20 kilómetros. Me aguanto un segundo, así cierro la puerta porque la estoy molestando a mi novia que también está en clase. Un segundito. Se le armó un quilombo al profe. Pico, prende la cámara, ratón. No, no voy a prender la cámara. ¡Ay, hola, profe! Bueno. Viene rápido. ¿Que tiene miedo a YouTube? Decía, después el video se sube a YouTube, pero bueno, después cuando pasen las clases, después lo borro, o sea, si no, Pero si no usted me molesta. viera en estos momentos, se asusta, profe, porque estoy todo destruido, me acabo de levantar. Qué bien, qué buena vida. ¡Qué vida! Qué lindo. Muy envidiable. La verdad, si podés disfrutarlo, disfrutalo. Yo dormí media hora nada más, no tuve más tiempo para eso. Y eso que estoy trabajando en mi casa. Pero bueno, es así. Comí unos chipá y me fui a dormir. Qué suerte. Ah. Y bueno, yo también cuando iba a la secundaria también, y en la facultad también me hacía algunas cosas, unas siestas largas, a cualquier hora. Después uno tiene que trabajar y ya no es así. Volvemos. Quedamos acá. Ahí. Pues yo encima yo hablo fuerte, entonces se escucha en toda la casa. Entonces, por eso cerré la puerta. Hasta acá me hicieron, dijimos que el punto inicial, que es 0, 0, donde empieza. Siempre el punto inicial, acuérdense que es de donde sale el objeto, el movimiento, la persona, el animal, lo que ustedes están
el objeto que están describiendo el movimiento, que hace la descripción del movimiento. Entonces, en este caso, vamos a suponer que soy yo, estoy en mi casa. Después, salí de mi casa a una velocidad constante. Siempre acuérdense que estos tramos que se ven acá, donde no hay cortes, o sea, que no se rompa la línea, o sea, porque acá sigue derecho y como que corta ahí, después sigue derecho y corta arriba. Son todas velocidades constantes en estos pedazos, estos tramos. No aumenta o disminuye la velocidad durante cada tramo, ¿sí? Porque si no ya sería un movimiento rectilíneo uniformemente variado, sería más complicado el dibujo. Pero vamos a suponer que durante 2 horas yo me movía a una velocidad. Entonces yo dibujo primero. Al tiempo cero estoy en el punto cero. A la hora estoy a 10 kilómetros de mi casa. A las 2 horas estoy a 20 kilómetros de mi casa. Después cuando llegué a los 20 kilómetros de mi casa, decidí ir al kiosco a comprarme algo. Justo el kiosco estaba terminé en la puerta, un kiosco, y quería comprarme algo. Me quedé en el kiosco 1 hora porque estaba lleno, bastante lleno pareciera, que sería esta parte de acá, que es la parte que dice que no se movió. Durante 1 hora la persona no se movió del lugar, de 20 kilómetros del punto inicial. Luego empezó a avanzar de vuelta a una velocidad constante, desde el 3, tiempo 3, hasta el tiempo 5. ¿Qué significa? Durante 2 horas yo me moví, me alejé de mi punto inicial, de mi casa, me fui alejando, pero fíjense que la velocidad es distinta al primer tramo, es mucho más eh, inclinado hacia arriba, tiene mayor inclinación. Entonces debe ser la velocidad diferente. Entonces yo lo mido acá y sería que estaríamos acá. A las 4 horas, o sea, 3 horas, estaba quieto, queda 20 kilómetros. Salí, a las 3 horas está en mi casa, después hice 20 kilómetros más, y después 60. Fíjense la diferencia, acá fue de 10 en 10, 10, 20, entonces, y este fue de 20 en 20. ¿Qué significa? Que la recorrió más espacio en menos tiempo, fue más rápido. Y después, acá pasa algo diferente, empieza a bajar. A ver, ¿qué estaría pasando acá que empezó a bajar la gráfica? ¿Qué piensan Se está ustedes? volviendo para su casa, puede ser. Exactamente, se está volviendo, me estoy volviendo. Me olvidé la llave de mi casa, me estoy volviendo. Me estoy volviendo casi a la misma velocidad con que estaba acá. O sea que estás volviendo a 40 kilómetros por hora. No, acuérdate que esto es lo que está acá al lado. Ajá. Después hacemos el cálculo, podemos calcular. No sabemos bien, todavía no sabemos la velocidad, que se puede calcular a través de la gráfica. Yo hasta ahora estoy diciendo que estoy volviendo, más o menos el dibujo como es igual que este de acá. Ujú. Entonces yo supongo, sin calcular nada, que la velocidad es la misma. Y llegué al punto inicial. Es decir, llegué a mi casa, a cero. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí entendí. Perfecto. Por ejemplo, si yo te podía hacer preguntas sobre, porque una cosa, por eso se llama análisis de gráfica. Si yo podía hacer algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la posición? Vamos a suponer que esto es. Vamos a ponerle esto acá. Cambiarle. Me voy. Vamos a cambiarle el nombre. Esto va a ser yo. Lucas. Las 5 horas. Entonces yo digo, ¿cuál es la posición de Lucas, ¿no? A las 5 horas? Entonces yo tomo la gráfica y digo, a ver, 5 horas acá. Entonces, ¿qué posición tiene? En este caso sería 60. Si yo hago jugar una vez al. ¿Se llama el barco hundido? No, no es el barco hundido. ¿Cuál es el nombre del juego? Sí, ese que va tumbando los barcos, sí. Es, El de ¿cómo se llama? La batalla naval. Batalla naval, ¿no? la batalla Siempre me naval. olvido, la batalla naval, que uno dice B4.
Entonces, ¿vos qué haces? Haces como una L en el dibujo. Entonces, acá sería algo mismo. Esta posición de Lucas a las 5 horas va a ser 5 y ustedes, con una regla o con el mismo dedo, si estuvieran en papel, con la lapicera, trazan una recta hasta tocar la gráfica. Y después, donde toca la gráfica, se fijan qué tiempo es. No sé si ustedes llegan a ver mi cursor. El Sí, cursor sí, se blanco. ve. Sí, sí, se ve, profe. Sí. Entonces, vamos hasta 5 y después 60. Entonces, ¿cuál es la posición? La posición a 5 horas de viaje se encuentra a 60 kilómetros de su casa, punto cero. Pregunta al revés. ¿Cuál es el tiempo cuando se encuentra a 30 kilómetros del punto inicial? Sería al revés. Vamos acá a 30, proyectamos acá la gráfica y después de la gráfica hacer una recta hacia el tiempo, que da aproximadamente en la mitad. ¿Sí? 30, ahí, la mitad. La mitad entre 3 y 4, ¿cuánto sería? Sin mirar la respuesta. 1,5. Y No, medio. sí, pero entre 3 horas y 4 horas, ¿cómo se dice? 30 minutos. No, pero es la mitad de una hora. Pero si tendrías que hacer una gráfica, ¿qué número pondrías vos acá en el medio? Acá. Si lo tenés que escribir. Esto es 1, 3,5. 2, 3, 3,5. 3,5, exactamente. La respuesta 3,5. es esa. 3,5 el tiempo. Es decir, la posición a los 30 kilómetros había pasado 3 horas y media. ¿Sí? Claro. Yo ¿Entiendes? dije 3 horas y media. Ah, Ah, entendí media hora, por eso. Y A después, punto de llorar. esto tiene un doble, porque yo dije que iba y volvía. Entonces, también cuando estaba a 30 kilómetros de mi casa, fue también en el tiempo 6,5. Porque es acá, 30, acá, y después el otro punto sería acá. ¿Se entiende? Que sería, sí, se entendió. está a 30 kilómetros cuando estaba a 3,5 y a 30 kilómetros cuando estaba a 6,5. Esa sería una de las respuestas de este problema. Vamos a seguir escribiendo preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos kilómetros recorrió ¿cuántos kilómetros recorrió? Entonces, ¿yo qué haría para saber cuánto caminé ese día? Primero dice, me fui, lo más lejos que llegué fue 60 kilómetros. Sí, dice 60 kilómetros de ida. Tenemos de ida 60 kilómetros. Y de vuelta, ¿cuánto dice? ¿Cuántos kilómetros caminé de vuelta? 60 kilómetros. 60. Exactamente. Entonces, en total yo recorrí, ¿Qué dijo? No lo escuché, no escuché nada, se me trabó. Ah, no. en la ida hice 60 kilómetros, porque el dibujo dice empecé en 0, el gráfico, y terminé en 60. Después volví. Entonces, ida hice 60 kilómetros y la vuelta hice Lo mismo. lo mismo. Entonces, ¿cuánto caminé? Caminé o recorrí 120 kilómetros. ¿Sí? Eso lo escribimos tal cual, digamos, escribimos ida igual y No, vuelta igual. sí, puede hacer. Es para ayudar, porque este es un gráfico que tiene dos partes nada más, pero puede tener varias partes. Puede ser que el camino haya, en vez de terminar en 0, terminó por ejemplo, en 20. Fíjense acá. Entonces, acá no recorrió. Hizo 60 de ida y acá hizo solamente 60 menos 20, 40. Hizo 40 de vuelta y acá se quedó quieto. ¿Se entiende? Acá hizo 60 y acá hizo 40, porque estaba en 60 y llegó hasta 20 kilómetros de su casa.
Ah, ok, ya entiendo. ¿Entiendes? Primero sí, ¿para qué? Volvamos a ver. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántas horas hubo detenido? O quieto. Tenemos en la gráfica. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido? ¿Una hora? 1 hora. Estuvo detenido 1 hora. Entre las 2 horas y las 3 horas de recorrido. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Entre qué tiempos la persona avanza y retrocede? Entonces yo digo, bueno, la persona avanzó entre 0 y 1, bueno, acá abajo, acá, entre 0 y, 0 y 2 horas, que sería el primer tramo que está acá. Si quieren ustedes poner por nombre, esto sea tramo A. Profe, y en vez de ponerle tramo A, por ejemplo, le podemos poner creciente, constante. Sí, yo Eh, para, porque si tenés muchos tramos para diferenciarlos, ok, porque hay ok, 2 tramos nada más, pero ok. puede haber varios. Porque, por ejemplo, sería avanzó entre 3 y 0, tramo A o tramo 1. Si quieres poner un número acá, se puede escribir acá arriba, como yo lo hice en este dibujo. Vamos a ver este. ¿Dónde está? El tramo A, y lo escriben ahí arriba, más chiquitito, por supuesto. Bueno, cuando me deja moverlo. Tramo A, tramo B y tramo C. O tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4. Y después avanzó de 0 a 2, de entre 3 y 5, y 5, y retrocedió entre 5 y 8 horas. No 0, muchos se confunden y ponen 0 ahí, pero es el tiempo. ¿Entiendes? Estuvo detenido. Estas son algunas, se pueden hacer más preguntas. Bien, y después viene la parte de cálculos. Se puede decir también, te pueden preguntar, antes de los cálculos, ¿cuál es la posición inicial y la final? No sé qué diría, la posición inicial es de dónde comienza el dibujo.
¿Cuál sería la posición inicial? Te muestro el dibujo. ¿De dónde empieza? ¿Qué cosa, profe? No se me trabó cuando dijiste algo. No te escuché. Bien, la posición inicial es de dónde empieza el dibujo. Entonces vos decís, si yo miro el dibujo en el eje X, ¿dónde empieza? El eje Y, perdón, este acá. ¿Cuál es la posición? Esta es la posición inicial. Y esta A es la los final. seres. En cero. La posición final es cero y la posición final también es cero en este caso. ¿Sí? Porque termina acá, en cero. Vuelve a la casa, sale de su casa y vuelve a su casa. Pero puede cambiar, puede ser que la posición inicial sea, por ejemplo, 5, que sé que se va a mover la gráfica. Entonces ahí sería la posición inicial 5 y la posición final yo le puedo poner, tomamos, por ejemplo, 10. Entonces tenemos la posición inicial es 5 y la posición final es 10. Ah, ok, ok. Significa que estaba a 5 kilómetros de su casa y terminó a 10 kilómetros de su casa en ese movimiento. Después vienen los cálculos para calcular la velocidad. Dijimos que como estudiamos cinemática, estudiamos la velocidad. Y la velocidad, hacerlo acá, este es otro ejercicio, se calcula de esta forma, que es decir, el espacio final de recorrido del tramo menos el espacio inicial del tramo dividido el tiempo final menos el tiempo inicial del tramo. ¿Qué es eso lo que estoy diciendo? Vamos a hacerlo acá, que es más sencillo. O sea, la pregunta sería, ¿cuál es la velocidad de cada tramo? O sea, voy calculando, por ejemplo, la velocidad, el primer tramo que va a ser este, se llama tramo A, dijimos, va a ser restar el espacio final menos el inicial. En este caso, el espacio final es 20, y es donde termina el trayecto, 20 kilómetros, menos el espacio inicial, que dijimos que el espacio inicial es 0, dividido el tiempo. Es decir, tiempo final, que es 1, menos inicial, que es 0. Acá nos va a quedar como resultado 20 kilómetros dividido 1 hora. Entonces, la velocidad va a ser en ese tramo es 20 kilómetros sobre hora. Esa es la velocidad A. Ahora la velocidad B, que es esta parte acá, o la tramo B. A ver si se entiende. ¿Cuál sería la posición final de este tramo? ¿Ya? De esta parte. Posición se lee de este lado. 20. 20. ¿Y la posición inicial? 20. 20. Y el tiempo, lo que dice abajo, estuvo de 2 a 3, es decir, 3 horas menos 2 horas. En ese caso, va a quedar 20 menos 20. A ver cómo andan con las matemáticas. 0. 0.
Dividido 1, 5. Ah. 0 dividido 1. A ver, 0, profe. 0. Bien. ¿Y 1 No dividido es que, 0? no es que lo estaba pensando, no encontraba no encontraba el micrófono. Y a ver, vamos con la matemática. ¿Y 1 dividido 0? 1. No, 0, profe. ¿Cómo que no, no? Ah. no. 1 dividido 0 no se puede calcular. Bueno, Ah, podés dividir algo en 0 partes. no, bueno. Usted me está Bueno, fue, haciendo fue, fue una pregunta de así de retórica. retórica. No, no es retórica, esas preguntas, viste, que no cualquiera las sabe. Eh, son los de, viste, cuando jugaba el jugado, o cuando hay una época de ejercicios matemáticos por un puntaje, es una pregunta que muy pocas personas la saben. Nada se puede dividir por 0, porque bueno, podés dividir un objeto en 0 partes. Se puede calcular, pero con algo que ustedes no saben hacer, que se llama límite, pero es algo mucho más complicado. Queda infinito el resultado. Es como dividir infinito dividido infinito. No puedes dividir, no sé qué tan grande, qué infinito es más grande, el de arriba o el de abajo. Por eso es más complicado. Seguimos con esto, los voy a perder. Bien, acá se entendió. Siempre es final menos Sí. inicial. Siempre es así. Vamos a hacer, este va a ser igual. Y vamos a hacer este, a ver cómo nos queda diferente. Hace, va a ser, ¿cuál sería la posición final de este pedazo de tramo? O esta porción de tramo. ¿Cuál sería? Acuérdate que acá todo esto es un tramo, ¿por qué? Porque no se corta en el medio. Si hubiera como un corte, es decir, por ejemplo, en el medio que es 44, y yo le hubiera puesto acá, por ejemplo, un 30, te genera un corte, entonces vos tenés otro tramo más. ¿Se entiende el tema del corte? Porque acá es una velocidad y acá es otra. Acá es O sea que obviamente entonces lineal. Sí, final, la posición final sería de 60. 60, exactamente. Siempre es donde termina la línea, esa porción de la línea. Y Sería, la inicial es 20, si no me equivoco. a ver, kilómetros. Exactamente, menos 20. ¿Y el tiempo? El tiempo, siempre lo que tiene de bueno el tiempo es que siempre va a avanzar. Siempre el tiempo final es más grande que el tiempo inicial. Siempre es así. ¿Cuál sería acá? Acá. 3 y 5, 3 y 5. Sería 5 menos 3. claro. Entonces acá el resultado nos va a quedar 30 kilómetros. No, que 30, 40 sobre 2 horas. Y el resultado va a quedar 20 kilómetros sobre hora. Si volvemos a lo anterior, y se viene el cálculo así. Da casi la misma velocidad. A ver, ¿por qué no? No tendría que ser 60, 40. Son una, no, está bien. Da 20, casualidad. Tendría que haber sido por cabeza avanzada en 20 en 20. Hice un cálculo mal. 60 menos 20, 40. 2 horas. Sí, está bien, está bien. Y acá hice mal. Acá no era 1 menos 2 menos 0, era 2 menos 0. Acá. Entonces acá da 2. Acá tiene que dar 10. Ahora sí, más coherente. Porque esta recta es más empinada que esta. Entonces tiene que ser la velocidad mayor. Bien. Estamos ahí. Y ahora vamos a hacer el último.
Ahora a ver si entendieron lo de posición final y posición inicial. De este tramo acá, ¿cuál sería la posición final? ¿Cero? Muy bien, 0. ¿Cuál sería la posición inicial? 60. 60. 60, profe. 60, exacto. Acuérdense que el tiempo siempre avanza. Entonces siempre va a ser el tiempo mayor menos el menor. Es decir, 8 menos 5. 8 de acá y 5 de Y acá. 5, ahí lo vi. ¿Por qué? Porque acuérdense que el tiempo no se puede retroceder. Si no tiene una máquina de tiempo, es imposible que pueda retroceder el tiempo. Entonces, 0 menos 60, ¿cuánto da? A ver si- 60. no, Menos 60. menos 60 Menos. kilómetros sobre, en este caso, 3 horas. Y acá nos va a quedar algo raro, nos va a quedar la velocidad negativa. ¿Por qué piensan que queda la velocidad negativa? ¿Qué diferencia había entre este tramo y este tramo? Porque El desacelerás. Por eso ¿Que queda No, negativo. está volviendo para su casa? exactamente, cambia el sentido. ¿Se acuerdan cuando trabajamos los vectores, las magnitudes? O sea, Y uno sería como que va para atrás. exactamente, retrocede, vuelve. Porque tu punto de referencia es tu casa. Todo lo que se aleja de tu casa es positivo. Y todo lo que, si vos volvés, significa que vas en sentido contraria. Tiene la misma dirección, pero el sentido es contrario, entonces queda Sería negativo. negativo. Exactamente. Acuérdense que la velocidad era una magnitud vectorial. Entonces, depende para dónde se mueve la velocidad. Claro. Bien. Y por último, que lo último que hacer, se puede pedir la velocidad promedio. ¿Eso no sería la suma de todos? Exactamente, es la suma de todas las velocidades, de todas. 10 más 0 más 20. Divide cada etapa. Sí, que viene cada etapa. Lo que sí, se usa el valor absoluto, porque es la suma de los valores. Es decir, que la que es negativa No. la convierten en positiva. ¿Se entiende? Sí. ¿Se acuerdan lo que es el valor absoluto del módulo? Es la distancia de un punto a 0. ¿Sí? Escribo 30 C. A ver si puedo hacer el dibujito. Intento hacer el módulo. Es 30. Esto quedaría 60. 60. 60 kilómetros. Y ahora, yo calculé ahí la distancia. ¿Qué me falta para la velocidad? El tiempo. El tiempo. Entonces hay que dividirlo por el total del tiempo. ¿Cuántas horas hicimos? Ah, perdón. Me equivoqué. Tenemos las velocidades. Son todas velocidades, porque estábamos subiendo promedio de velocidades. ¿Se acuerdan del promedio? ¿Cómo se calculaba? No. Sumamos todo Se y lo pone todo y dividimos. se divide por la cantidad de. ¿Por cuántos son, digamos? O sea, por Claro, cada la tramo cantidad de sería. valores. Claro. Acá tenemos 4. Tenemos el 10, el 0, el 20 y el 30. Entonces, este va a ser el resultado, que es con coma. Calcularlo. Que nos quedaría, no es con coma. 15 kilómetros promedio. Esa es la velocidad promedio
el recorrido. Escribirlo bien. Bien. Bueno, ¿alguna consulta de todo esto? Creo que no se me escapó ninguna. A ver, voy a buscar unos ejercicios de acá. Dibujarlo se dibuja, por ejemplo, acá tengo uno para dibujar. Tenemos 0, 30, 5, 25. Vos dibujan una escala acá de 5 en 5 y acá después, no es que copian esto en el eje Y, o sea, esta columna. Vamos a pasarla. Ahí. Exacto. Ustedes dibujarían en el eje X horizontal, van 5 en 5. 5, 0, 5, 10, 15, 20. En el eje Y, no es que copien exactamente como lo que dice acá, sino va 0, 5, 10, 15, siempre van en aumento, usando una escala. Después van ubicando los números, ¿sí? Y la gráfica de este movimiento sería algo así. Pues tenía un problema para hacer este gráfico acá. Ya lo voy a encontrar. O me actualizó. Insertar. Gráficos. Ahí está. Bien. Ahí está el gráfico. De espacio y tiempo. Aquí está la escala hecha en 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, que sería la que iría a este lado. Y después ustedes ubican. En el punto 0 irían 30. En el punto 10, o sea, casi en el punto 5, que es la mitad, que no se dibujó, que es la mitad, irían 25. El punto 10 iría en 20. ¿Ah? Ahí se ve ese. Y así sucesivamente. Así quedaría el gráfico de movimiento. Y si yo toca describir, por ejemplo, ¿cuál es la posición inicial de este gráfico? ¿Dónde empieza el gráfico? No veo. ¿Lo ves? No, más grande. 30. 30. Así que puedo hacer. Ahí. Ahí. 30. ¿Y cuál es la posición final? Pero 0. Muy bien. Ahora, tenemos este tramo, este 0, tramo. profe. 0, exactamente. Tenemos este tramo tramo y este que está acá, que es chiquitito porque se corta ahí. Tenemos Ahí 1, está en el 2, 40, 3. profe, ¿no? ¿Cómo? Ahí el puntito ese está en el 40, ¿no? Claro, están en 40 en espacio, está en el tiempo 25. 25 minutos. Ajá. Ahora, ¿en qué tramos, por ejemplo? Este es el tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4, 5 y 6. 6 tramos. ¿En qué tramo a ustedes les parece que avanza? Tienen que decir los tiempos. en el tramo de De 10, 15 de 15 a De a 15 a 40. 25. 25. Acuérdense siempre decir el tiempo, no la distancia recorrida. Tiempo está acá abajo. no, de 15 a 30 avanza. De Avanza, 15 a ¿sí? 30. Exactamente, avanza nomás que acá hay dos tramos, se puede decir. Sí, se puede hacer decir 30, de 15 a 30 y de 30, a 25, perdón, y 25 a 30. Y después, ¿dónde retrocede? En 40. En De 40, profe. 40 a 45. A De 40 a 45. 45. Sí. Y está quieto en dos tramos. ¿Cuáles son? De 30 a 40 y de 10 a 15. Exactamente. Bueno, hoy están analizando un gráfico. Solamente mirando el gráfico. Después se pueden hacer todas las preguntas. Se puede decir cuánto recorrió, tienen que sumar todas las distancias recorridas. Por ejemplo, acá, de 30 a 20 recorrió 10 metros.
de 20 a 45 hay que hacer la resta, sería 15 metros. Acá, este tramo. Y de acá, de 40 a 45, recorrió 45 metros, porque fue 45 a 0. Bien. Si no hay ninguna duda, yo después voy a dejar de presentar. ¿Quieren preguntarme algo de todo esto? Hasta acá sería el tema. ¿Lo entendió o no se entendió? Yo primero lo entendí todo. ¿Lo entendiste, Yo Leo? entendí, profe. Hasta ahora. Bien. La idea es que me falta subir actividades de esto, por no está en el cuadernillo. Ahora terminamos la clase y les subo las actividades que son parecidas, como los gráficos son parecidas a estas. Iguales. Les hago el dibujo, tengo alguna otra vuelta por acá. ¿Cuándo se tienen que entregar? No, estas actividades son para que ustedes practiquen. ¿Aguanten un segundito? Son para practiquen. Y me consulten a ver cómo les va, si lo entienden o no. Son 2 ejercicios, ¿no? Que es sobre esto. Después, Ejercicios no se los pude pasar por problemas de teléfono. Recién ahora pude abrir el Meet por primera vez. perfecto. Así Yo que ahora- te lo voy a pasar después. Esto lo voy a subir ahora sería al grupo, para que les queden para practicar esto que vimos ahora. Que es todas las preguntas que estuvimos trabajando, por ejemplo, cuál es la posición inicial del auto, durante cuánto tiempo estuvo detenido, todo lo que estuvimos trabajando, cuántos metros recorrió en cada tramo, cuándo va para adelante y cuándo va para atrás, la velocidad que hicimos los cálculos, cuál fue el tramo más rápido, es decir, el que tiene mayor valor, cuál es la posición final, todas las preguntas que estuvimos haciendo con ese Excel. Pero perdón, dejé de presentar, le estaba mostrando un ahí, presente, me olvidé. Ahí, de vuelta. Ahora sí. Acá está. ¿Ahí lo ven? Sí. Bueno, todo eso se lo voy a dejar ahora, ya terminamos la clase y lo subo. Es igual lo que hicimos hoy. ¿Cuál es la posición inicial? ¿Durante cuánto tiempo estuvo detenido? ¿En qué instante de auto va para adelante o para atrás? Si retrocede y avanza, la velocidad en cada tramo, cuál fue más rápido. Son 2 dibujos. Profe, el segundo trabajo práctico tiene, o sea, tiene nota igual que el primero, ¿no? Exactamente, son los que tienen mayor valor, sí. Sí. Ah, bueno. Acuérdense que esto tiene hasta el jueves, más tardar el viernes para entregarlo. Sí, yo le tuve que pedir un día más porque se me complicó con el tema del dinero para pagarle a la maestra particular, entonces tuve que faltar y recién el jueves se lo entregué. Está bien, está bien, está bien. Yo, si me consultan, me escriben, me dicen, mira, profe, no le entrego, yo no hay problema. La cosa es que me avisen, porque algunos dicen, yo como todos entregaron tal día, yo también lo entregué tal día. No, el día es tal. Si ustedes avisan un día, 2 días, no hace diferencia. La cosa es una semana, que ya pasó bastante tiempo. El otro trabajo tienen hasta el jueves, más tardar el viernes para entregarlo. Buenísimo, profe. ¿Sí? Si ustedes me lo envían por WhatsApp, yo recién lo respondo la noche, tardecita noche, tarde, 6, 7 algo, porque yo tengo el del día, es un quilombo mi WhatsApp. Entonces dejo sus mensajes sin leer, entonces cuando yo reviso, ya el WhatsApp, me fijo lo que están sin leer porque son de ustedes. Buenísimo, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, estamos con la clase, se entendió todo más o menos. Es hasta que le agarren práctica, los ejercicios son iguales, los que les voy a dar ahora, son iguales los que estuvimos practicando y hablando. Esto va a quedar grabado, recién con suerte va a estar subido para mañana, porque tarda un tiempo. Les tengo que subir el otro, que lo tengo acá ya cargado para subírselo. El que subo ahora es de la semana pasada. ¿Sí? ¿Listo? Que va a estar cargado ahora. Para este esperen mañana o más tardar el lunes, porque hasta que cargue y todo para el coche, Ajá. tarda. Pero bueno, ya lo que tuvieron en clase pueden ya empezar a hacer los ejercicios que son iguales. ¿Sí? De una. Bueno chicos, gracias por estar. Chao, Nos profe. vemos, Un placer darles clase. Nos estamos viendo. Buen fin de.
Gracias, profe, igualmente. profe, igualmente. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, suerte.